Buenos días con todas y todos. Un saludo para todos quienes nos están escuchando. Hemos leído algunos comunicados de articulaciones de defensa también de derechos humanos, de garantía y sobre todo también de prevención de violencia de género hacia este cierre de año. Iniciaremos un nuevo año de ejecución fiscal desde el Estado. Hay un nuevo presupuesto para el 2022 y el tema para iniciar es justo este peligro que conlleva la reducción aún más de presupuesto, porque ha existido en el sector social algunas reducciones de presupuesto hacia las casas de acogida. Geraldine, ¿qué implicaría esto que nos puedas comentar? Digamos, primero decirles que las casas de acogida son lugares de refugio temporal para aquellas mujeres y sus hijos e hijas Ujú. que huyen de una violencia de alto nivel de peligro, o sea, que huyen para salvaguardar la vida. Entonces, es el último recurso que tienen para poder, para que no las maten, más o menos. Es decir, en ese sentido, son el único mecanismo efectivo para prevenir femicidios. En Ecuador, las casas de acogida estamos, digamos, agrupadas en lo que denominamos la Red Nacional de Casas de Acogida desde hace más de 10 años y hemos desde esa época, digamos, agrupado a las organizaciones que implementan y que administran las casas de acogida. Hay varias casas de acogidas, varios tipos, pero la mayoría están implementadas por organizaciones de la sociedad civil. Estas organizaciones hemos hecho una alianza con el Estado para aliarnos justamente y mejorar y fortalecer la atención a víctimas de violencia. En ese sentido, se firma convenios cada año. Imagínense, también eso es un tema ya a discutir, no debería firmarse cada año, sino ya bianual o quinquenal. Cada año se firma un convenio con el Estado y el ente rector competente. Primero era el MIES, luego pasó al Ministerio del Interior, luego pasó al Ministerio de Justicia y ahora lo que es la Secretaría de Derechos Humanos. Sin embargo, ahora estamos muy alarmadas y los comunicados a los que mencionas se deben a que no está claro, no hay claridad los siguientes pasos para la firma efectiva del convenio 2022. ¿Qué cubre el convenio? El convenio 2022 cubre los rubros de las profesionales que trabajan, que hay un equipo psicosocial, hay facilitadoras, hay educadoras, cubre un rubro de $2 por persona para alimentación, siendo que nos cubren 5, tenemos que dar 5 veces de alimentación, cubre algo de movilización y algo de capacitación. Es decir, el rubro con el que nosotros hacemos la alianza con el Estado tampoco cubre el 100%, cubre entre el 40 y el 50% de lo que se necesita para sostener un servicio. Si a eso le sumas que ya estamos a finales de diciembre y todavía no se emite la convocatoria de concurso para poder aplicar y poder firmar el convenio, Ujú. recuerda que es un tema como de convocatoria pública, estamos alarmadas y estamos exhortando a las autoridades competentes, a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Presidencia de la República que se efectivice concretamente la política pública para atención de violencia, que es parte de lo que manda la ley y los mandatos constitucionales. Necesitamos presupuestos para sostener los servicios. Sin presupuesto no podemos sostener y las organizaciones estamos alarmadas porque no hay una claridad. La ministra dice, vamos a emitir una convocatoria pública, ya, queremos saber cuándo. ¿Cuándo se emite la convocatoria pública? Va a pasar a enero. En enero el Estado no firma convenios. Después, ¿hasta dónde nos van a pasar? ¿A marzo, abril, a mayo, a junio? Eso no queremos. Queremos firmar ahora los Ujú. convenios para garantizar presupuestos de enero a diciembre. ¿Por qué queremos presupuestos? Porque necesitamos sostener el servicio, porque en este país 65 de cada 100 mujeres son víctimas de violencia, porque hay ya más de 180 femicidios en lo que va del año. Por lo tanto, necesitamos no discursos, no papeles, queremos la convocatoria y la firma de convenios a tiempo suficiente y eficiente. De acuerdo, y ahí más allá de un dato es una realidad complicada que vivimos en Ecuador, que es este tema de pese al incremento de femicidios en Ecuador y también este tema de la violencia de género en donde se constata 65 de cada 100 mujeres han sido víctimas y son víctimas de violencia de género. En este 2021 han ocurrido 150 femicidios y hemos estado en la opinión pública hablando de lo que pasa sobre la violencia de género, que
es sistemática, que no ocurre de un momento a otro. Hay una acción concreta para en la implementación de políticas públicas, pero que no se toman decisiones. Sabemos que entre las instituciones que están encargadas de la implementación de la ley de erradicación de violencia de género contra la mujer se encuentra la Secretaría de Derechos Humanos. Han tenido acercamiento con esta institución que justo les han dicho para que no se generen trabas a veces burocráticas, o también que le hagan el quite, porque hay para el presupuesto indudablemente del siguiente año reducción. Para el sector social lo hay, sector de la educación lo hay. ¿Han tenido una respuesta ya de las instituciones del gobierno? Mira, el ente competente, según lo que manda la ley, es la Secretaría de Derechos Humanos. O sea, el convenio se firma con la Secretaría de Derechos Humanos, pero hacemos un llamado. Hemos trabajado, hemos estado dispuestas a este diálogo permanente que no es de ahora ni con este gobierno. Estos convenios con las casas y centros de atención, porque no solo son casas de acogida, sino también los centros de atención externa que están en distintos lugares del país. Ya tenemos una experiencia en este vínculo, en esta alianza con Estado. Queremos recopilar y recoger, que se tome en cuenta esa experiencia desde sociedad civil y lo que se ha ido trabajando tantos años para fortalecer los servicios de atención. La Secretaría de Derechos Humanos todavía no tiene claridad. Queremos saber cuándo es la convocatoria, queremos ya la convocatoria para la nueva firma de convenios, no queremos que se vaya a abril, a mayo. Y lo que exhortamos a la presidencia y a la señora ministra de la Secretaría de Derechos Humanos es que las víctimas de violencia, las mujeres víctimas de violencia, sus hijos e hijas de esa mujer a la que le pegaron, a la que ha sido maltratada durante años y que acude a un servicio de atención, no tiene por qué pagar la crisis fiscal. Que la crisis fiscal las paguen otros, pero las víctimas de violencia son grupos de atención prioritario y necesitamos presupuestos suficientes. Con el pretexto de que estamos en recesión, de que se va a bajar los presupuestos, no son las víctimas de violencia quienes pagan. Tienen que ser otras personas que busquen otro lado, pero las víctimas de violencia necesitan una atención rápida, eficiente, suficiente, y para eso se necesita invertir. Se necesita invertir bastante dinero y eso es responsabilidad del Estado porque eso es lo que manda la ley, eso es lo que manda la Constitución. Así que exhortamos a la ministra y al presidente a que busquen otros mecanismos de cubrir la crisis fiscal, pero que no sean las víctimas de violencia que se queden sin servicios sostenidos para mejorar y para recuperar su proyecto de vida que le fue arrebatado por la violencia femicida, por la violencia machista. La política pública no puede estar solo en papeles, tiene que concretarse en los territorios, tienen que llegar los presupuestos a tiempo. No queremos presupuestos en mayo, en junio, en julio. Queremos presupuestos en enero, del 1 de enero al 31 de diciembre. Eso es lo que estamos exhortando y eso es lo que estamos diciendo, porque nadie nos cae. Ahora, Geraldine, el 25 de noviembre, justamente el Día de la No Violencia contra las Mujeres, desde la Presidencia de la República se lanzó toda una campaña llamada de la indignación a la acción. Además, digamos, en el país debería ejecutarse la llamada ley de la erradicación contra la violencia. Hay un poco preguntarte, estas dos políticas públicas, ¿qué están hablando sobre justamente las casas de acogida? Esa política pública parece que es un discurso y un saludo a la bandera. Lo que queremos es que se concrete. Necesitamos presupuestos. No basta diseñar una bonita campaña desde acá de Quito. Necesitamos que los presupuestos lleguen al Coca, lleguen al Tena, lleguen al Lago Agrio, lleguen a Cuenca, a Guayaquil, lleguen a Esmeraldas, a Puerto Viejo, lleguen a Manta, a Chone, lleguen a Zamora, a Morona. Eso es lo que necesitamos. Yo saludo la iniciativa de que lancen una campaña, pero no solamente es una campaña. Necesitamos prácticas concretas en los territorios. Ya no queremos más discursos, queremos los presupuestos suficientes, y para eso, si el Estado necesita revisar su proceso administrativo, necesita mejorar su sistema administrativo de adjudicación, eso es asunto de los funcionarios y funcionarias públicas que trabajan en los organismos competentes. Las organizaciones no tenemos por qué pagar porque no puede un grupo de funcionarios o funcionarias hacerlo. Tienen que buscar los mecanismos para que el presupuesto se haga efectivo, y eso es lo que estamos reclamando. Queremos presupuestos suficientes y eficientes porque las casas de acogida salvan vidas, porque en este país 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia, porque la violencia campea y camina impunemente por nuestras calles, nuestras casas, nuestros barrios, y porque no es momento ya de estar hablando, sino de hacer. Queremos que esa campaña de la indignación a la acción sea eso, a la acción, y un mecanismo eficiente para prevenir la violencia, para proteger a las víctimas, son las casas de acogida y los centros de atención. Entonces, queremos los presupuestos, queremos la firma de convenios y no queremos de mayo a diciembre, queremos de enero a diciembre. Porque ¿qué vamos a hacer los primeros meses sin presupuesto? La pregunta es, sostenemos los servicios, pero no firmamos el convenio. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Y cómo se va a sostener los profesionales y algo del rubro de alimentación? No se puede sostener un servicio si no tienes el recurso. Queremos asegurar los presupuestos. Hacemos de nuevo el exhorto a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Derechos Humanos. Queremos firmar los convenios 2022 del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. De acuerdo. ¿Están claras cuáles son las exigencias que se mantendrán en la agenda y que esperamos que justo la ciudadanía también lo mantenga como en esta conversación y que llegue pues al poder político y hablándole a nuestros amigos y amigas que están viendo este espacio de entrevistas, los servicios que generan el espacio, los protocolos que se establecen en las casas de acogida, cómo finalmente sostienen la vida de las mujeres en este país, porque sobrevivientes de violencia de género se encuentran en esos espacios y evita también que existan femicidios, porque claro, acá hay un tema de hacer golpes de pecho y mea culpa de que vivimos en una sociedad machista que continúa lamentablemente ocurriendo. Hay una violencia patriarcal en nuestras sociedades, pero hay estos mecanismos concretos que tienen un lugar, tienen nombre y apellido, que ofrecen como este acompañamiento, que nos puedas justo refrescar la memoria y explicar la pertinencia de esta exigencia desde los servicios y el espacio que son las casas de acogida. Miren, lo que va del año hasta el 22 de diciembre, ya como sociedad civil hemos contabilizado 180 casos de femicidio. Eso ya significa que el 2021 es el año más violento. La pandemia, el 2020, ha sido calificado como, digamos, el año más violento, como esta pandemia en la sombra que le llaman a la violencia, fue calificada así por Naciones Unidas, porque la violencia en el 2020 fue el único delito que no cesó. Todos los demás delitos cesaron. Se supone que estábamos en las casas, en los lugares seguros. No fue así. La violencia ha crecido y en el 2021 estamos recibiendo toda esa ola de violencia y la violencia se ha incrementado. La violencia sigue campeando. Ayer acaban de asesinar a una chica de 16 años en Shushufindi. 16 años. Entonces la violencia está caminando por nuestras calles, por nuestras casas. La mayoría de agresiones, y por eso América Latina es considerada una región letal para las mujeres, porque la mayoría de agresiones se producen en el hogar, es decir, ese espacio seguro. Y eso es porque no hemos nombrado la violencia, porque nos hemos acostumbrado solamente a dar una apariencia de que todo está bien, de que no hay violencia. Pues no, vivimos en un país violento y cada uno de nosotros, cada una de nosotras tiene que hacer acciones en los espacios donde estén, ustedes, por ejemplo, como medios de comunicación, para alertar, para nombrar las violencias que vivimos y para mostrar acciones de prevención y qué hacer en casos de violencia. En ese sentido, las casas de acogida son solamente una pequeña acción que es un servicio que las mujeres que son víctimas de violencia y que necesitan salir de su hogar y que requieren un lugar para quedarse porque no tienen amigos, no tienen familiares, no tienen a dónde ir, o porque tienen mucho miedo, porque el nivel de peligrosidad es muy alto y quieren un lugar resguardado, confidencial. Ahí están las casas de acogida. Pero no es el único servicio, hay muchos servicios y hay muchos lugares donde las mujeres pueden acudir, tanto del gobierno como de organizaciones de la sociedad civil. Así que si usted, señor, señora, que nos está escuchando, sabe de algún caso, le pido que acompañe a la señora que lo necesita, le ayude a buscar organizaciones de sociedad civil, organizaciones gubernamentales en donde pedir ayuda. Hay muchos números de ayuda telefónica dependiendo de la provincia donde estés. En la página de Aldea hay un listado de casas de acogida y centros de atención en todo el país a lo que pueden llamar, y si no, en el 911 le tienen que garantizar el servicio y le tienen que ayudar a buscar el servicio de atención. Así que ese es el llamado, a que no nos quedemos callados, sino que sigamos generando acciones de atención y protección. Finalmente, Geraldine, en estos días tú mencionabas ayer lo que sucedió en Shushufindi con este nuevo caso de femicidio a un adolescente. Sin embargo, en días pasados también sucedió otro en la ciudad de Manta, en Manabí. Un poco también conocer tu opinión acerca de qué está pasando también con las personas que están a cargo de la justicia en este país. Lo que sucedió en Manabí, digamos, además no solamente llama la atención por el hecho en sí, sino porque además estaría involucrado aparentemente una persona que debería dar justicia en este país. El caso de Manta, de Naomi Centales, por la cual estamos exigiendo el debido proceso y la celeridad del proceso, no importa quién sea el agresor y dónde ha sido, tiene que haber un sistema que funcione efectivamente para todas las víctimas. Ese caso lo que nos muestra es que la violencia está en todas partes
y que la violencia contra las mujeres parece que es un tema de segunda categoría, que no se le da importancia y que pueden matar a mujeres. Y ese es el mensaje que estamos mandando. Por eso es deber de la Fiscalía y del Consejo de la Judicatura que en todos los casos, y especialmente con este ejemplo del caso de Manta, pueda hacer una sanción ejemplificadora y contundente. Ese señor agresor, ese señor femicida, porque agresor ha sido, porque además está hasta grabado, las pruebas hay. Ahora lo que necesitamos es que se den los pasos de acuerdo a la ley, porque lo que está sucediendo es que hay muchos resquicios en la ley y no se mandan mensajes contundentes. El único mensaje que se manda es que se pueden matar mujeres, porque quedan libres los femicidas, quedan libres los violadores, quedan libres los agresores. Necesitamos como sociedad aplicar la política pública, aplicar la ley y mandar un mensaje contundente de no a la violencia. El femicidio es un delito y se está comprobado que Naomi era víctima de violencia. ¿Y dónde estuvo toda la sociedad, la comunidad para alertar, para ayudar, para acompañar? No ha habido, como en el caso de Shushufinde también. ¿Dónde estaba la comunidad para responder? Tanto desde el Estado, pero también nosotros como vecinos, como vecinas. ¿Dónde estamos para hacer acciones para prevenir la violencia? Tenemos que empezar a nombrar, tenemos que empezar a pedir ayuda, a acompañar a mujeres que viven violencia, dejar de criticar, dejar solo de hablar, sino de empezar a hacer. Y eso pasa por tener desde el Estado un sistema de protección efectivo, para que el momento que se activa el sistema de protección, se activa también el sistema de justicia de manera efectiva. Y se activa el momento que ocurre un femicidio, se activan todas las instancias que deben hacerlo de una manera, desde un enfoque de derechos, de una manera proba, de una manera de calidad, aplicando lo que tienen que aplicar. En el caso de Naomi ni siquiera aplicaron el protocolo de investigación de muertes violentas que la Fiscalía del Ecuador acaba de lanzar hace menos de un mes. ¿Por qué en ese momento, en ese caso, tenían que mostrar eso? Ahí dice claramente, toda muerte violenta de una mujer tiene que ser investigada como femicidio. Eso no se hace y se cometen una serie de errores y luego se toca que volver a gastar fondos públicos para volver a hacer la investigación. Entonces, ¿por qué sucede eso? Si eso sucede en un caso mediático como el de Naomi, imagina lo que pasa en todos los otros casos. ¿Cómo quedan las víctimas? ¿Cómo quedan las familias? Y estamos hablando de femicidios, que es la última escalada, pero lo mismo ocurre cuando hay una víctima de violencia, que podemos prevenir el femicidio, pero si tiene una injusticia sistemática cada vez que acude ayuda o que pide ayuda, ¿cómo queremos que este país prevenga la violencia, erradique la violencia? Lo que estamos haciendo es que estamos perpetuándola y sigue creciendo como una ola y pronto está al lado nuestro, no son unas cifras en las nubes, es algo que nos pasa aquí en nuestros barrios, en su comunidad, al lado de usted, en su lugar de trabajo, en los lugares de educación, en los parques. ¿Qué estamos haciendo para prevenir la violencia? Y ese es el llamado. Queremos una política pública que se concrete. Necesitan más funcionarios y funcionarias especializadas. No puede haber una Secretaría de Derechos Humanos con un servicio de protección integral en donde hay una trabajadora social para 3 cantones. No podemos tener aquí en Quito, por ejemplo, 4 parroquias rurales sin ningún servicio de atención y protección. Lo que es Gualea, Pacto, Nanegal y Nanegalito están acéfalos de protección integral porque no hay los medios suficientes. Entonces, la política pública y esas campañas que lanzan para prevenir la violencia tiene que efectivizarse con entrega de recursos, con funcionarios y funcionarios especializados, con un proceso sostenido y real, que en la práctica la señora que va mañana al centro de salud y que la funcionaria que le atiende en el centro de salud de una parroquia rural sepa que si se da cuenta que ha sido víctima de violencia, puede enseguida activar un sistema de protección con todas las instituciones y organizaciones y puede acompañar ese proceso. Y que no es solamente de dejar hacer y dejar pasar. No, porque hemos dejado hacer y dejar pasar muchos años, y por eso estamos en un país en donde 65 de cada 100 mujeres han sido víctimas de violencia y nos debería dar horror, porque horror es lo que deberíamos sentir. 180 femicidios hasta el 22 de diciembre. Es un horror, es el año más violento. ¿Qué estamos haciendo para prevenirlo? Sí, nos siguen matando, así como dicen, aparecemos muertas, aparecen suicidadas, nos suicidan, nos están matando y el Estado tiene que responder porque es el Estado el garante de derechos. Pertinente y indispensable tus palabras, Geraldine, las compartimos y hay mucha gente que se siente indignada, pero también y más allá de justo de las campañas pasar a la acción, hay autoridades directamente, la secretaria Bernarda Ordóñez desde la Secretaría de Derechos Humanos, yo no sé qué diría también la señora fiscal general de la Nación sobre justo, o el Consejo de la Judicatura,
Veamos esta exigencia que se mantenga. Estaremos atentas también que pase con los presupuestos asignados y también con todo este sistema burocrático de contratación hacia las casas de acogida. Siempre el reconocimiento al trabajo que realizan real, concreto, para cambiar esta realidad que lamentablemente vivimos de violencia machista en Ecuador. Muchas gracias, Geraldine. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, el llamado es trabajemos juntos, trabajemos juntas para prevenir la violencia, para generar un país sin violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.